damos paso a tomar algunas preguntas, comentarios que tengan a nuestras panelistas. Si hay algún comentario de quienes estamos aquí dentro en esta reunión, también estoy revisando quienes quieran comentar, hacer alguna pregunta, intervención, a través de nuestra página de Facebook. También aquí lo estoy revisando. Entonces, si hay algún comentario, alguna intervención. De acá no tengo nada en Facebook, pero si hay acá, y si nadie se quiere animar, yo sí tengo una, bueno, tú, Gustavo. Va, Gustavo, agarramos unas 2, 3, Gustavo, si alguien más se anima, y después yo. Sí, Gustavo. Bueno, gracias, Ariel. Pues muchas gracias a todas las panelistas. Realmente, dos cosas, interesante y dramático. Por ahí un comentarista social a principios del siglo dijo que el siglo XXI iba a ser el siglo de las migraciones, o no iba a ser. Y efectivamente está siendo el siglo de las grandes migraciones, pero también el siglo de los grandes sufrimientos de los migrantes. Para el caso de México, nunca hubiéramos imaginado que la situación de los flujos migrantes de tránsito y de los que salen del país iba a ser tan dramática, tan, para decirlo coloquialmente, tan mala como lo es en estos momentos con este gobierno. Y lo que exponen Patricia Viridiana, Ana Luz, lo que exponen ahorita sobre la migración de jóvenes centroamericanos no hace más que patentizar en términos académico-políticos este enorme sufrimiento de los migrantes en general y en particular de los niños, niñas y jóvenes. La última intervención hizo más énfasis en la cuestión de la agencia. Yo estoy totalmente convencido de la agencia de los niños, de las niñas, de que tienen una voz y que esa voz tiene algo que decir muy importante sobre nuestro mundo. Y mi pregunta es para todas los panelistas. ¿Cómo podemos, desde las instituciones, desde las organizaciones, desde la academia, pues no sé si se diga así, pero fomentar, acrecentar esta agencia de los niños? ¿En qué términos, con qué instrumentos? Aparte, obviamente, de los instrumentos legales de los que ya nos hablaron, ¿qué otra cosa necesitamos? ¿Qué se imaginan que podemos hacer como sociedad para incentivar esta agencia de los niños, las niñas y los jóvenes? Entonces, no más. Y felicidades a todos los panelistas. Realmente, cuando uno aprende algo en una mesa, es una buena mesa, y yo he aprendido bastante con todos los que han participado hoy. Bueno, yo, gracias, Gustavo. Yo agregaría una cuestión que señalaron al inicio Patricia y Viridiana, y que creo que se va también con el trabajo de las siguientes ponentes. Ustedes señalaron que era importante para esta cuestión de la construcción de
de leyes, un punto muy importante, incorporar la visión de niños y niñas y adolescentes. Y eso a mí me resulta interesante, pero también me salta una cuestión a cómo hacerlo, o sea, cómo hacerlo, cómo incorporarlo, porque pues es también difícil trabajar con niños y niñas, es difícil también trabajar de pronto sobre ciertos temas que de pronto no estamos preparados para afrontar o enfrentar ciertos tipos de situaciones. Por ejemplo, al momento de hacer una entrevista, trabajar una cuestión de emociones, que a veces no las sabemos manejar, podemos romper a la persona en llanto y después ya una palmadita en la espalda, y creo que no es como eso. Entonces, con niños y niñas, ¿qué implica eso? Y más cuando son un sector bastante violentado, que de pronto hay acciones que de buena voluntad se hacen, y digo de buena voluntad entre comillas, y lo vemos más con migrantes, niños, niñas centroamericanos que van viviendo separaciones constantes de sus padres, que al momento de entrar a Guatemala se los lleva el pollero por el cerro y los padres cruzan por un sector. De pronto llegan a México y hay una persona que de buena voluntad le dice a su mamá, dame al niño. Entonces hay una constante violencia hacia los niños en cuanto a la separación. Es un sector bastante violentado, pero me lleva a esa pregunta justo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo incorporar esta visión de los niños y niñas? Y pues ahora sí que si empezamos en el mismo orden de las mesas. Sí, de acuerdo. Si les parece, entonces comienzo. Muchas gracias por los comentarios y por las observaciones. Quizá en esto de qué podemos hacer que plantea Gustavo, yo creo que podemos hacer mucho desde la academia si entendemos que la academia tiene un papel activo y que debería tener un papel mucho más activo en las realidades sociales. Tenemos que empezar por discutir conceptos y discutir categorías conceptuales, creo que eso nos toca, y trasladar muchas de esas discusiones y de esas construcciones también a los instrumentos legales. No es nuestra área de especialización, ni mía ni de Viri, sí entiendo que de alguna de las otras compañeras, pero el posicionamiento de qué es la infancia y cómo se entiende la infancia tiene que ser discutido como una categoría conceptual que entonces también pueda verse reflejado en los instrumentos legales, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, mucho de lo que hacemos, estudiar los fenómenos con la mayor cercanía posible a esos fenómenos, buscar los diagnósticos más certeros y actualizados posibles, presentar esa información, y creo que también nos corresponde una parte que señalábamos al final de la presentación, que tiene que ver con la militancia, porque creo que también la academia tiene que tener militancia, y en ese sentido tenemos un papel de denuncia de las situaciones. Planteaba Gustavo que es dramático lo que se presenta, lo que se ha presentado hasta ahora, y sí, ciertamente es dramático porque estamos hablando de vidas humanas que además son niños y niñas y que están en absoluto carentes de dignidad y de consideraciones éticas por los procesos que atraviesan, porque son niños y niñas que en este proceso migratorio están siendo vulnerados, sí, están siendo violentados en todos sus derechos básicos, pero que además vienen de otro tipo de vulneraciones y de otro tipo de violencias. Hay una especie de acumulación de las violencias que se ejercen. Entonces sí, son situaciones dramáticas, y creo que en ese sentido tenemos responsabilidad social, tenemos responsabilidad civil y no solo responsabilidad académica. Lo que nos toca es seguir muy de cerca estos procesos y estos fenómenos, un poco también bajo esa premisa que desde la demografía, al menos a Viri y a mí nos rige mucho, de lo que no se mide, no existe, y no tenemos entonces cómo contarlo ni cómo hacer nada con eso. Bueno, hay una parte de camino que tiene que ver con este proceso, que es complicado, que tiene muchas complejidades, pero que necesitamos hacer. Y luego hay otro elemento, también en función de esto que vos señalabas, Ariel, que me parece que es bien importante, bueno, cómo los hacemos visibles, porque criticamos mucho, quienes estudiamos infancias, criticamos mucho que hay una visión adultocéntrica que construye estas infancias. Claro, y entonces, ¿cuál es la propuesta, no? ¿Cómo hacemos para que no sea esta visión la que esté controlando todos los procesos? Yo creo que sí tiene que ver un poco con, no sé si es darles voz, a veces creo que el darles voz es un poco también soberbio, ¿no? Creo que es permitir que participen, pero fíjate, creo que tiene que ver con que hasta la forma en que diseñamos, desde los instrumentos legales hasta lo que medimos, contemple que son niños y niñas y que entonces tienen características y condiciones que no son las de personas adultas. Por ejemplo, si pensamos en el formulario que se les aplica en Estados Unidos cuando son detenidos y detenidas, vaya, porque eso es lo que ocurre, hay un cuestionario que se les hace donde se les preguntan
algunas formulaciones que hasta podrían ser complejas para una persona adulta que está siendo detenida por una autoridad migratoria por todo el contexto, pero que son inconcebibles que se le pregunten a niños y niñas de 3, 4 y 5 años, ¿no? Como, ¿en qué fecha ingresaste al territorio estadounidense? ¿Por qué frontera ingresaste al territorio estadounidense? ¿No? Esos son los instrumentos que se aplican, por ejemplo, por nuestras autoridades migratorias. Bueno, no necesariamente los de México, que todavía tenemos más deficiencias, sino pensando en Estados Unidos. Entonces, una de las formas de tratar de empezar a romper esta mirada adultocéntrica tiene que ver con considerar cuáles son sus condiciones. Y entonces adecuar procesos, adecuar instrumentos, adecuar espacios a estas condiciones que tienen las infancias. Ese es un camino que ni siquiera hemos estado haciendo el ejercicio de empezar a transitar. Quizá desde la academia lo hacemos un poco más, ¿verdad? Pero no estamos haciendo ese ejercicio. Yo recuerdo mucho en Uruguay en algún momento que se discutían las ciudades amigables para niños y se decían, tenemos que poner semáforos que estén a la altura de niños y de niñas, porque si no, no vamos a poder pedirles que cumplan con la señalización porque ni siquiera les ven. Bueno, pasa por eso, ¿no? Por reconocer que tienen características, condiciones y necesidades que son diferentes y que entonces tenemos que hacer adaptaciones. No podemos pedir que se rijan bajo nuestros mismos sistemas. Yo un poco por ahí lo dejo para que el resto de las compañeras también pueda pasar la palabra. Muchas gracias. Viri. Bueno, en este sentido, recuperar un poco lo que decíamos sobre que los niños, la parte que decíamos de, bueno, si no medimos, pues es también muy difícil que podamos tener datos, evidencia, y que de esta manera pueda haber como un diseño adecuado de las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, sí sería importante reconocer que las fuentes de información que contamos sobre migración incorporen a esta unidad de análisis que son niños, niñas y adolescentes en cómo recaban los datos. Sé que puede ser complejo, sé que puede ser difícil, requiere recursos, requiere pues cambios en cómo ya están ahorita diseñados estas fuentes de datos, pero sí sería importante poner ese acento y no dejarlo ir para que en algún momento se pudiera hacer un replanteamiento de estas pues fuentes primarias, ¿no? de información. Eso sería todo mi comentario. Gracias. Ahorita para pasar a las siguientes dos intervenciones, Ana Vila Freyer, como comentario, dice, sería importante comparar las experiencias que se están viviendo con los refugiados en Europa, las formas de organización de la sociedad civil, los países de recepción. Las circunstancias son similares y las políticas sorprendentemente similares, señala. Y una pregunta que también incorpora, dice, ¿por qué en México no llaman campos de refugiados a los que están instalados en la frontera, como en Europa? Y también tenemos por allá un comentario en Facebook sobre cómo educar en la migración a nuestro pueblo, que también yo creo que eso de alguna forma se ha ido dando respuesta ahorita. Entonces, Ana Luz. Bueno, pues yo coincido totalmente con el doctor Gustavo en cuanto a lo de la agencia. De hecho, mi tesis doctoral es lo que abordo, la agencia y la resiliencia de los niños migrantes, porque pues yo también estoy de acuerdo en que no debemos verlos nada más como los pobrecitos, las víctimas. No. Desde el momento en que deciden migrar solos, ya están demostrando una gran capacidad de agencia y la demuestran a lo largo de todo el tránsito. Van tomando decisiones impresionantes que muchas veces nos dejan a nosotros, los adultos, con los ojos cuadrados, porque muchas veces nosotros creemos que no seríamos capaces de tomar una decisión como la que ellos pueden llevar a cabo, ¿no? En determinadas circunstancias, cuando pierden a un ser querido, cuando son secuestrados, cuando son extorsionados, en fin, o sea, se enfrentan a una serie de dificultades que de una u otra forma los hacen tomar decisiones todo el tiempo. Y para esto, pues para potenciar su agencia, yo creo que es imprescindible generarles herramientas, ¿no? Algo que también ha sido descuidado es el papel de lo psicológico. O sea, son niños que, como ya lo hemos repetido, vienen de violencias estructurales, domésticas, o sea, muchos desde el origen y desde la más tierna infancia, ¿no? La mayoría. Entonces son niños que vienen arrastrando una serie de traumas o de episodios dolorosos que necesitan ser tratados. Y esto, pues, no es
visto como con la atención que debería verse, ¿no? Entonces hacen falta muchos psicólogos en los albergues y mucha ayuda en cuanto a esta materia. Entonces, el escucharlos es parte primordial, ¿no? El tomar en cuenta su opinión y el brindarles estas herramientas psicológicas y psicosociales y psicoemocionales para que puedan desarrollar precisamente todas estas capacidades de resiliencia, que es también mucho el papel de la sociedad civil en la construcción de redes. En la construcción de redes no solo con los activistas o con los funcionarios de los albergues o de Comar, ACNUR, yo creo que hace falta más involucramiento de la sociedad civil. O sea, necesitamos participar más, acercarnos a los albergues, cambiar esta lógica racista que tenemos para una lógica más solidaria. Tenemos que escucharlos, tenemos que acercarnos, podemos ayudar con cosas, no solo como donar víveres, ¿no? Escucharlos es algo súper importante, brindarles tu tiempo, acompañarlos en los trámites migratorios, porque ellos no conocen direcciones, no conocen la ciudad, es algo que es muy valioso para ellos. Y pues el generar foros de participación donde se escuche su voz, eso corresponde al Estado, en este caso correspondería al CIPINA, a las Procuradurías de Protección, pero yo creo que definitivamente la academia tiene un papel fundamental ahí, al igual que la sociedad civil. Muy bien podemos nosotros echar el hombro para que estas cosas sean cada vez más difundidas y más aplicadas, ¿no? De hecho, en Guatemala y en otros países existen foros de niños indígenas donde se toma en cuenta su opinión en estos temas de la migración. Entonces aquí también las hay, pero son como siempre, ¿no? En México, dispersas. O sea, ocurren en un estado, ocurren en una localidad, pero no se aplican a nivel federal. Y eso es lo que nos hace falta. Entonces el papel de la academia también es relevante en cuanto a la divulgación de estos fenómenos para que la sociedad también se entere y sepa cómo participar. Yo creo que ese es el chip que tenemos que cambiarnos, ¿no? El de que no es algo que porque es de Centroamérica o no me compete. A todos nos compete como sociedad. No podemos ser partícipes de estas generaciones que estamos creando, tan llenas de violencia, tan faltas de oportunidades, cuando podemos hacer cosas que tal vez no implican ni gastos ni mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, yo es a lo que invitaría, a que nos involucremos más, a que tratemos de acercarnos a estos espacios y prestar oídos y corazón. Es como el primer paso. Y ya después solitos se van dando otras recetas, otras oportunidades que cada uno pueda hacer desde su trinchera. Ahí lo dejaría. Muchas gracias, Ana Luz. Carla. Bueno, pues sí coincido con las compañeras, pero sobre todo nosotros sí tenemos y sacamos de manera muy importante el espacio en donde estamos, ¿no? Nuestra frontera sur. Es la primera frontera que ellos, con lo que ellos se topan, el primer lugar donde esperan, y es aquí donde la academia, las organizaciones civiles, la sociedad en general y también las personas que se dedican a las expresiones artísticas, a las transformaciones culturales, necesitan estar y realmente tomar muy en cuenta y darle prioridad al suceso que se está dando. Estos niños, como decía la compañera Ana Luz, vienen de violencias estructurales, vienen de violencias que se dan en su país de origen y vuelven a revivir estas violencias en la espera en los albergues. Y no es una cuestión de revictimización, no es una cuestión de victimizar más a estos niños y estas niñas y estos jóvenes, sino más bien de notar las experiencias que se viven en un espacio transfronterizo. Es muy diferente lo que ellos viven en una frontera sur, al centro del país o al norte del país, o ya viviendo en Estados Unidos. La experiencia va cambiando. Esta frontera sur es completamente, discrimina mucho al centroamericano, y esto es muy gracioso porque realmente Chiapas tiene mucha vinculación con Guatemala y somos el primer estado que excluye al cachuco, que excluye al guatemalteco, que excluye al salvadoreño, y ahora con el ingreso de la comunidad afrodescendiente, ustedes no saben lo que se vivía acá. Entonces, desde aquí, también nosotros como academia, también los artistas, gente que se dedica al teatro, a la música, a la literatura, ellos necesitan estar más en la escena para poder transformar a la sociedad en general. Y las instituciones necesitan tener un trabajo más específico, reconocer el contexto. De los estudios culturales, nosotros sí cuestionamos mucho este análisis contextual, porque como vuelvo a repetir, no es lo mismo situarte en la ciudad de Tapachula, a la Ciudad de México, a Tijuana
o a Tamaulipas. No es lo mismo. Ellos van viviendo diferentes experiencias y por ello nosotros quisiéramos desde esta academia, desde nuestro precepto que es Estudios Culturales de la universidad, queremos demandar a las organizaciones y a las instituciones la importancia de estos derechos humanos que tienen relación con niñas, niños y jóvenes. Un poquito lo que comentaba la primera mesa con la doctora, creo, Patricia, sobre cómo tratamos a los niños. Eso creo que es muy, muy importante y tiene mucha razón, porque muchos de nosotros colocamos a la infancia en un lugar específico, ¿no? Y entonces, por lo mismo, como ellos ya vienen desde otra estructura, llegan y se topan con ciertos choques. Y eso sí notamos en el campo que hace mucho ruido en su comportamiento, en su forma de interactuar y en la reproducción de las normas sociales que ellos utilizan para poder obtener algo, para poder habitar los espacios o para poder esperar esperar la resolución de sus padres o de los amigos o del pollero, la resolución que tienen que darles para continuar el proceso migratorio. Y eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias. Yo les agradezco a los integrantes de esta mesa por su trabajo y también les comento que yo creo que el día de hoy por la tarde o mañana les estaríamos haciendo llegar sus constancias vía correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo nada más para concluir solo quisiera aclarar la pregunta que hizo la compañera Nabila Freyer en torno a lo de los campos de refugiados. Bueno, en México no los tenemos como tal, como en Europa. Aquí lo que tenemos más bien son albergues, porque esos los hace ACNUR, o la Comar sería la indicada a llevarlos a cabo en este caso nosotros en México, pero no existe como tal. O sea, tal vez en el momento de la caravana, lo que hicieron aquí en el Estadio Palillo fue una cosa semejante, pero pues no, porque es hasta una figura legal que tiene que ser reconocida, ¿no? Por parte de estas instituciones, y pues no tenemos esa figura porque no lo ha implementado ni la Comar ni ACNUR, aunque quizás sí deberían, ¿no? Porque ha dado el número tan impresionante de centroamericanos que llega y que ahora de otros continentes, pero pues aquí nos quedamos hasta el día de hoy con la ayuda humanitaria de los albergues. ¿Puedo comentar algo rápidamente respecto a la pregunta? Sí, no aparece la imagen como campo de refugiados, sin embargo, al menos en la ciudad de Tapachula, el albergue más importante es el que no depende de la institución, del Estado. Es un albergue que está en la clandestinidad, es el más importante, es el que recibe más ayuda por parte de la sociedad en general y de las organizaciones, y es el que también es más demandado. Es un espacio, es una casa, y la última vez en que estuvimos tenía alrededor de 3,000 personas hacinadas en una casa. Entonces es bastante necesario, tal vez que desde la academia comencemos a tratar de implementar esta figura, ¿no? La figura de estos campos de refugiados, porque es menester. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, ahora sí, finalizamos esta mesa y vamos a dar paso a la siguiente. Quienes nos están siguiendo en Facebook, ahorita cortamos esta transmisión e iniciamos una nueva. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchas